bones, collacios e collacios, aquí entama un novo directo na Alderiques. Neste caso, vamos falar, como os anunciamos nas redes sociales, unha semana máis. Aquí, neste caso, vamos falar con un convidado, un cómico asturbelga, llámase Ramón Ramón, e ya lo tenemos per aí. Ramón, como estás? Moi bones. Hola, buenas, Samuel, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a ti por atendernos. Aquí decimos un cómico Asturberga. Vas a explicarnos un poquitín de qué va la historia, pero bueno, estamos hablando contigo porque ya es fundador de Tema y aparte la Lías, ¿no? Que una liga de improvisación en Asturias, bueno, que ya es stand-up comedy. Vamos a hablar un poquitín de eso, de todo el tema de stand-up, de todo el tema de monologuismo y todo eso, pero a lo primero queríamos, Ramón, eso, y dándote más fondos de gracias, de que te presentaras un poquitín, porque estamos falando, eso decimos, eso, un cómico asturbelga, decimos que es, bueno, estamos diciendo que entamaste una montonera de cuestiones aquí en Asturias, pero a lo primero, para que te conozca la gente bien, ¿cómo lle cuando nos mandes el tu currículum pones que es un comediante español francófono? ¿Cómo se te mece ese chip de Bélgica con el resto del top percorrido? Explícanos un poquitín, Ramón. Bueno, antes de todo, pues nada, eso, muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por la organización y nada, está genial, te lo quería agradecer. Yo me presento como cómico español francófono porque yo nací, me crié y pasé toda la vida en Bruselas, en Bélgica, ¿Mm? y llevo 3 años en Asturias. Soy de familia, mi madre es asturiana y mi padre era andaluz. Ah, Así que fíjate. una mezcla Sí, del norte un y del poco sur, rara. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, total. Y eso, yo me crié en Bélgica, fui en casa, me crió mi abuela asturiana, aquí de Moreda de toda la vida. Qué A bien. mí me criaron en Bélgica a golpe de, y es más pesado que matar un gochu a besos, Sí, sí. ¿sabes? Ayerana, ¿no? De Y, Moreda a Ayerana, ¿no? Sí, sí, sí. sí, Bueno. total, ayer eran así Ah, de, sí, sí, por ahí de Bo y todo eso. sí, de de ayer, sí, Y, sí. y entonces eso, yo llevo 3 años aquí en Asturias, yo en Bélgica trabajaba como trabajador social Sí, y al lado tenía una actividad artística, que es la improvisación teatral y los monólogos cómicos. sí. Y hace 3 años llegué con mi familia a Gijón, donde vivía mi abuela, y nada, empezamos poco a poco a explorar el mundo de la improvisación aquí en Asturias y he dado con un grupo que es Trivilorio, que no sé si te sonarán de algo, que hacen impro aquí en Asturias. Sí. Y, eh, y nada, tenían casi la exclusividad de la impro aquí. Hacen muchos shows, llenan los bares, las salas, son muy, muy buenos. Y yo poco a poco entré por esa puerta con un grupo de Trivilorio, con Noemi Miranda Sí. en particular. Y eso, y hace 2 años entonces abrimos un local aquí en el barrio del Llano de Gijón Sí. y proponemos talleres de improvisación, talleres de stand-up. Creamos un poco la oferta y la demanda. ¿Ves? Hay Sí. gente que quieren probar cosas, pero no se atreven porque no tienen herramientas, así que les damos las herramientas y después organizamos eventos para que puedan actuar. A mí me gusta actuar, pero lo que más me gusta de todo eso es compartir la escena y proponer a la gente minutos de escena, un público y un ambiente eso de show. Claro, o sea que fue un poco. Lo que pasa que el humor absurdo francófono y es famosísimo en Europa, ¿no? Y un humor muy célebre. ¿Cómo, cuando aterrices en Asturias y con esa la toguela llerana, ¿no? De ese concello tan guapo que es el concello de ayer, uno de los más grandes de Asturias, hay que recordar que ya el cuarto más grande de Asturias, el concello de Sí, ayer, con eso, la capital Cabaña Quinta, y bueno, y una zona exacto. muy asturfalante, por eso te decía lo del gochu, y por eso te sonarán Sí, sí, eso, como falamos nos en asturiano y como te sonarán muchas cosas que la toguela pues diría, mucho lo de huelina, todas esas cosas, ¿no? claro. ¿Cómo amestes una vegada que tú ya tenías todo ese raigaño asturiano, cómo amestes esa mítica retranca asturiano y cómo atopaste aquí ese material para llevar adelante lo del stand-up con todo lo que tenías tú de Bélgica? Pues mira, te voy a confesar algo. Yo cuando llegué aquí fui a ver
un show, el primer show de stand-up aquí que fui a ver es de un chico que se llama Tico Astur, y yo no lo conocía, después ya lo fui conociendo, Mm. pero en ese momento no lo conocía. Y no me enteraba de nada, de ningún chiste. Y él Ya. hablaba y hacía bromas y todo el mundo se partía y era gracioso porque todo el mundo se partía, ¿no? Sí. Y yo no me enteraba de nada y me fui un poco deprimido, en plan, pues nada, voy a dejarlo porque efectivamente yo tengo otro tipo de humor, tengo otras referencias, porque no es solo el humor, son las referencias. El humor es muy local, sobre los tópicos, sobre las cosas típicas de por aquí, ¿sabes? Yo Claro. no tengo esas referencias, las tengo, pero limitadas a lo que fue mi educación con mi abuela. Y entonces yo un poco deprimido, pensando, pues no, lo voy a dejar. Y un día me dieron la oportunidad de actuar, era un set de 7, 8 minutos, algo corto. El Percebe, que antes actuaban en otro bar, pero era el Percebe que proponía Open Mic. Y fui con un texto tal cual que traducí del francés al español. ¿Sabes? Lo traducí tal cual, no escribí nada nuevo porque no lo creía realmente. Y mira, gustó. Y me sorprendió porque vengo con otra cosa. Claro, yo no puedo pretender venir a hacer humor asturiano o porque voy a hacer gracia, porque hago el ridículo, pero no lo voy a manejar. Claro. Pero parece que a la gente le gustó la historia de un chico que viene de Bélgica con otra cultura, que llega aquí. Cuento que yo viniendo de un país donde la gente es muy fría y distante, llego Sí. aquí al supermercado y la cajera me dice vidina, Sí, ¿qué tal vida? cariño, Sí, 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 sí. que yo me siento muy, ¿sabes? Como digo en el set, me rellena aquí un hueco que tiene, que tengo, que no sabía que yo tenía. Sí. Y cosas así, a la gente le hace gracia de ver cómo alguien de fuera viene y se sorprende de las cosas normales para la gente de aquí, ¿sabes? Como cruzar en rojo, también hablo Sí. de eso en mis monólogos, cruzar en rojo aquí, Eso. el semáforo, los colores indican el nivel de dificultad para cruzar, Sí, sí, ¿sabes? sí. Ninguna prohibición ni nada. Sí, sí. No, y es Y verdad, ese sí, tipo de aparte, cosas. aparte de eso, tenemos eso de, sí, sí, está colorado el semáforo y nos la sopla y cruzamos. Mires, oye, y además, una cosa que muchas veces dicen, por ejemplo, esos contrastes culturales, que a lo mejor viene una persona extranjero y tal, y viene aquí, y lo que llama la atención es eso, que a lo mejor crucen unos padres con el guaje, ¿no? Y que, ¿qué educación estás dando al guaje de que está el semáforo en colorado y tú cruces igual? Oye, apura, apura, que no viene un coche, tira, tira, tira. Sí, sí, y es muy típico de aquí, sí, sí. Sí, para mí es terrible eso. O ancianos de 40 años para arriba que ves que le cuesta caminar y se tira ahí entre dos coches. Sí, 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 sí. viniendo de fuera es algo que impacta bastante. Ya me acostumbré, ahora cruzo en rojo, me Sí, integré, estoy totalmente integrado. Todavía no lo hago con mis hijos, pero sí, poco a poco. sí. Y entonces, eso, llegues aquí un poquitín ¿cómo, digamos, te cataste de esa realidad que había bien pocos proyectos dedicados a la impro, al stand-up, eso, y formes esa asociación de tema? ¿Cómo surge esa idea, Ramón? Pues primero yo solo tenía el espacio y Noemi, por ejemplo, de Trivilorio, me pidió ocupar el espacio para dar talleres a sus alumnos. Y veo que ella tiene alumnos que estaban muy implicados, pero para hacer un espectáculo esperaban el fin de año, lo típico, el espectáculo de fin Claro. de año de los talleres. Mm. Y eran 12, 15 y era mucha gente. Entonces cada uno tenía un tiempo muy limitado de espectáculo. Y pues nada, yo en Bélgica hacía impro en la liga, en una liga de improvisación, que es un formato de improvisación competitivo. Mm. Tienes dos equipos, tienes un árbitro que da las improvisaciones, puedes tener improvisaciones mixtas, que los dos equipos juegan juntos, o Sí, comparadas. Primero juega un equipo, después el otro. Y el árbitro lleva un poco, bueno, lo vas a ver a la final, lo vas a flipar, está genial. sí. Y entonces yo lo que hice en algunos mensajes, en mis redes, con Trivilorio, he buscado el año pasado si había bastante gente que hacía impro, que quería armar un equipo para hacer una liga. Y el año pasado me salieron 10 equipos. Fíjate. Hicimos una liga que era por probar, solo tenían un match por equipo. Y hicimos la final en el Centro Integral del Coto. Sí. Y el proyecto fue avanzando muy rápido porque teníamos match todas las 2 semanas, porque los equipos, los miembros de los equipos se implicaban mucho y traen gente y tuvimos que hacerlo en un centro integral, la final,
porque teníamos el aforo petado a cada match el año pasado. Y este año pues seguimos un poco con esa dinámica, pero con una estructura más rígida, más competición, todo el mundo juega contra todo el mundo, Vale. puntos, cualificaciones y sí. Claro. En la tu biografía que nos mandaste en antes para ir preparando la entrevista, Ramón, decías eso, en castellano, eso, sin espacios para jugar no existe una escena viva. Tú en vez de buscar un camino individual, que podía ser lo mítico, lo que conocemos del stand-up o de este tipo de historias, era pues eso, colar para Madrid o Barcelona, pero decidiste junto con Venus montar eso de la asociación Tema Nochobre del 24. ¿Por qué tuviste esa necesidad de, vamos a decirlo en asturiano, de semar, de semador, de crear un laboratorio artístico para los demás?